Ya. Muy buenas noches. Hoy voy a presentar el tema de la formación del universo, del curso de geología, y está conformado por Leo Condori, Rosalío Juan, Rivera Chacón Elmer y mi persona Cassandra Sandoval Maldonado. Siguiente. La introducción. El estudio del origen del universo no solo pertenece al ámbito de la física y de la astronomía, sino también constituye a la parte de la formación de la materia, con ello la Tierra como objetivo de estudio geológico. La cosmología nos ofrece un marco amplio para simular el surgimiento de elementos químicos, los procesos que dieron lugar a los minerales, rocas y compromisos internos del planeta. Desde la antigüedad, el ser humano se ha interrogado el cómo ha comenzado de todo el existir, formulando narrativas míticas, símbolos que intentan representar lo infinito. Apontes en el 2005 recuerda la serpiente que muerde la cola como un emblema del eterno o lo cíclico, la metáfora que refleja la necesidad humana para pensar en un principio absoluto. En la modernidad, la cosmología se consolidó como una ciencia sustentada en observaciones y modelos matemáticos. Según Álvarez Cordero, en el 2015, el universo dejó de entenderse como un escenario estático para concebirse como un cosmos en expansión, lo cual transformó la manera que los seres humanos se conciben dentro de la naturaleza. Esta visión dinámica resulta crucial para la geología, puesto que los elementos que conforman las rocas terrestres son productos de una historia cósmica previa. Al mismo tiempo, la cosmología mantiene una dimensión filosófica que amplía su alcance. Como señala, las teorías sobre el universo implican la reflexión acerca de los límites del conocimiento científico, de la validez de las hipótesis que usamos para explicar la realidad. Así, el estudio del origen del cosmos no solo aporta datos de materiales, sino que también invita a pensar a las personas sobre la Tierra y la vida eh, que es amplia, ¿no? En sí, comprende el universo es comprender también los cimientos de la geología, desde el origen de los elementos químicos hasta el marco en el que se emitió nuestro planeta. Siguiente, por favor. De esto nacieron las teorías cosmológicas. El ser humano desarrolló varias teorías para explicar el origen del universo. Una de las más aceptadas ha sido el Big Bang, que sostiene que más de 13,8 mil millones de años el universo surgió de un estado denso y caliente. También se ve el contraste de la teoría del estado estacionario, definida por Hewlett, Bowley y Gold. Decía que el universo no tenía un origen y que se creaba materia nueva constantemente. Pero esta teoría fue descartada porque cuando se descubrió la radiación cósmica, eso fue como que el boom para poder desechar esa teoría. Y por último tenemos que la teoría de los modelos inflacionarios, que amplia más que todo la teoría del Big Bang y explica por qué el universo es tan homogéneo. También podemos ver que estas teorías no solo son físicas, sino también son filosóficas, porque nos hace pensar en los límites de los que podemos conocer. Siguiente, por favor. Una de las teorías más grandes, como les había comentado, era la teoría del Big Bang y las evidencias de por qué es la teoría más acercada de cómo se ha formado el universo. El Big Bang no solo fue una explosión en un lugar concreto, sino fue la expansión del espacio y el tiempo. Entre sus principales evidencias tenemos la expansión cósmica descubierta por Hubble, la radiación cósmica de fondo
detectada en 1965, y las concordancias entre las abundancias del hidrógeno, litio, helio, que son elementos que habitan tanto en la Tierra como en el universo, con las predicciones teóricas. Todo esto hace que el Big Bang, esta teoría del Big Bang, sea el modelo más sólido para explicar el origen del universo. Doy paso a mi compañero. Nucleosíntesis primordial. En los 3 primeros minutos tras el Big Bang ocurrió la nucleosíntesis primordial. Se formaron los elementos más ligeros, el hidrógeno, helio y trazas de litio. Escalante y Gasque 2012 señalan que las proporciones actuales coinciden con lo que predice la teoría, lo que constituye una prueba sólida del modelo. Por ejemplo, estos elementos fueron la base de las primeras estrellas desde el punto de vista geológico. Esto es clave. Los minerales y rocas que estudiamos hoy tienen su origen en estos procesos universales iniciales. Siguiente diapositiva, por favor. Nucleosíntesis estelar. El resto de la tabla periódica se formó en las estrellas. En las estrellas de secuencia principal se fusiona hidrógeno en helio. En gigantes rojas aparecen carbono y oxígeno. En supernovas y fusiones de estrellas de neutrones se forman elementos pesados como hierro, oro o uranio. Como dicen Escalante y Gasque 2012, la diversidad química del universo es producto de estos procesos estelares. En geología, esto significa que los silicatos de la corteza terrestre, los metales en los yacimientos y hasta los elementos radioactivos que calientan el interior del planeta son literalmente polvo de estrellas. Álvarez Cordero 2015 lo expresa así: somos polvo de estrellas. Siguiente diapositiva, por favor. Relevancia geológica. Desde la perspectiva de la geología, entender la nucleosíntesis es esencial. Los silicatos que forman la corteza terrestre provienen de los elementos estelares. Los metales de interés económico se originaron en explosiones cósmicas y los elementos radiactivos, como el uranio o el torio, generan el calor interno de la Tierra. Es decir, la historia de la Tierra es inseparable. Siguiente diapositiva. Evidencias modernas. Además de las evidencias clásicas, hoy contamos con nuevas herramientas. La expansión cósmica observada desde Hubble, la radiación de fondo como fósil térmico del universo, y las ondas gravitacionales detectadas por primera vez en 2015 con Lighthouse 2024. Dice que estas ondas nos permiten escuchar los ecos del universo en movimiento. Estos avances refuerzan la solidez de la cosmología y nos ayudan a comprender mejor la historia de la materia terrestre. Ahora, volviendo a la nucleosíntesis primordial. La nucleosíntesis primordial es el proceso por el cual se formaron los elementos ligeros en el universo temprano, aproximadamente en los primeros 20 minutos después del Big Bang. Durante este periodo, la temperatura y la densidad del universo eran tan altas que permitieron la formación de núcleos atómicos a partir de protones y neutrones. Le doy paso a mi compañero.
Ok. Seguidamente tenemos filosofía cultural y educación. La cosmología también tiene una dimensión cultural y educativa. Filosóficamente, Villarroy en el 2020 nos recuerda que estas teorías nos hacen nos hacen cuestionar los fundamentos de la realidad. Culturalmente, Aponte en el 2005 destaca símbolos, ¿no? Como el Ouroboros, que representan ciclos semejantes a a los geológicos. La educación, en la educación, Juan Carvajal en el año 2022 dice que el cosmos es un puente entre ciencia y arte, lo que fomenta el pensamiento crítico y la creatividad. Así, el estudio del universo no solo nos da datos, sino que también enriquece nuestra manera de enseñar y aprender geología. En los retos, a pesar que de los avances, persisten grandes enigmas, como por ejemplo la materia oscura, que compone el 27% del universo, pero que no sabemos qué es. Otra, la energía oscura, que también impulsa la aceleración cósmica, que representa un 68% del universo. La inflación cósmica es una teoría muy aceptada, pero con evidencias aún incompletas. Aunque parezcan cuestiones lejanas, afectan a la geología. La distribución de la materia oscura influyó en la formación de galaxias y en última instancia de los elementos que conforman la Tierra. Como advierte Hauster en el año 2024, que los nuevos instrumentos podrían ayudarnos a responder estas preguntas en un futuro. Conclusiones. Podemos concluir que el estudio del universo es esencial para la geología y que también que la nucleosíntesis primordial y estelar explican la base material de la Tierra. El Big Bang es el modelo más sólido, ¿no? Respaldado por observaciones que persisten retos como la materia y energía oscura. Y más allá de la ciencia, la cosmología nos aporta dimensiones filosóficas, culturales y educativas. Como dice Escalante y Gasque en el año 2012, somos literalmente polvo de estrellas, y eso sitúa a la geología en el marco de una historia cósmica mucho mayor. La cosmología aporta claves para entender la geología. El Big Bang más nucleosíntesis es igual a base química de la Tierra. Persisten enigmas, ¿no? Materia sobre energía oscura e inflación. La ciencia, filosofía y cultura se entrelazan en el estudio de cosmos. La materia terrestre es un resultado de procesos universales, que tanto como dice Escalante y Gasque en el 2012. Como referencias tenemos que se puede mostrar aquí, son algunas que respaldan esta exposición en trabajos de Aponte, Álvarez Cordero, Escalante y Gasque, Villarroy y Hauser y Juan Carvajal. Eso sería todo. Muchas gracias, docente.